Tenemos que recordar que no estamos siguiendo a Jesús por lo que hace, sino por quién es Él. Hola, hola, soy Valen y si estuviste leyendo conmigo Juan 6 al 10 esta semana, seguramente también sentiste cómo es que el tono de los capítulos empezó a cambiar. Jesús sigue haciendo milagros, pero también empieza a incomodar a los líderes religiosos con las verdades que empieza a decir. Empieza a dividir, empieza a demostrar realmente quién es Él y lo que implica seguirlo de verdad. Así que agarra tu Biblia, agarra la guía y un cuaderno para tomar apuntes y dejemos que la palabra nos transforme. El capítulo 6 de Juan empieza con uno de los milagros más conocidos, la multiplicación de los panes. Y la verdad es que muchas de las personas recuerdan este milagro porque demuestra el corazón generoso de Jesús. Y muchas veces nos quedamos ahí, pero la verdad es que lo más fuerte no es el milagro en sí, sino la reacción que tienen las personas luego de lo sucedido. Y de ahí Jesús empieza a hablarles del pan verdadero. Y de hecho los confronta y les dice que no todos los que estaban ahí estaban siguiéndolo por fe, sino que muchos lo estaban siguiendo simplemente porque habían comido hasta saciarse y lo estaban buscando para beneficiarse de él. La verdad es que de aquí Jesús les empieza a decir la verdad, los confronta y muchos de ellos o no entendían o no querían darse cuenta. Pero Jesús les dice que solo Él podía darles la vida eterna. No Moisés, no el pan físico, no por sus propias obras, no por la ley, solo Él. Y de hecho, este es el punto de quiebre, porque luego de escuchar lo que Jesús tenía para decirles, muchos de ellos se fueron. Y Jesús no los detiene, porque Él quería quedarse con aquellos que querían quedarse y con aquellos que probablemente no entendían todo, pero estaban ahí siguiéndolo. Pedro, de hecho, en medio de toda esa confusión y fe, le dice, pero Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es fe. Seguir a Jesús no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser un camino bonito, no siempre vamos a entender todo, pero la verdad es que Él es el único camino a la vida verdadera. Muchas veces Jesús va a romper nuestras expectativas para mostrarnos algo mucho más profundo, para mostrarnos nuestra real necesidad, y es que lo necesitamos a Él. En el capítulo 7 de Juan vemos cómo es que las personas estaban que lo presionaban para que Jesús se muestre más, para que haga más milagros, para que pueda, digamos, ser más conocido. Pero Jesús no había venido a complacer a la gente. Él había venido a obedecer al Padre y les responde que su tiempo aún no había llegado. Y esto es fuerte porque muchas veces nosotros también queremos que Él actúe como nosotros creemos que es lo mejor. Queremos señales, queremos que actúe como y cuando nos parece justo, pero la realidad que estamos viendo aquí es que Jesús espera. Y espera porque sabe que los planes del Padre son perfectos, son mejores. Y no necesariamente lo vamos a entender a simple vista, pero aquí está nuestro trabajo y es confiar. Y más adelante, en medio de la fiesta, vemos cómo es que Jesús se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esta expresión, esto que dijo, fue realmente escandaloso en ese entonces, porque recordemos que esta fiesta se estaba dando para recordar que Dios había provisto agua en medio del desierto. Y ahora Jesús se paraba y simplemente decía que eso había sido un símbolo, pero que ahora Él era la fuente verdadera, la fuente real. Entonces, para muchos, escuchar eso simplemente era, no podían ni siquiera imaginárselo, era como estar escuchando algo que rompía todas las creencias o todo lo que tenía parametrado en su cabeza. Jesús aquí simplemente nos está diciendo que si tenemos sed, Él es la fuente de agua viva. Dejemos de buscar en cisternas rotas y vayamos a buscar y a saciar nuestra sed en Él. En el capítulo 8 vamos a ver cómo es que Jesús nos muestra el balance perfecto entre la gracia y la verdad. Vemos cómo es que traen a una mujer atrapada en adulterio frente a Jesús. De hecho, la traen como un objeto, la traen más que todo como una trampa, porque querían atrapar a Jesús, digamos, con las manos en la masa. Querían ver qué es lo que iba a hacer Jesús con esta mujer. La gente ya tenía sus piedras listas porque según la ley a esa mujer se le tenía que apedrear. Pero Jesús no dice nada, se agacha, empieza a escribir algo en el suelo, no se nos dice qué, y luego dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vamos a ir leyendo cómo es que uno a uno se van yendo.
Y de ahí Jesús le dice, ni aún yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se dan cuenta del inmenso corazón de Jesús? La verdad es que Jesús le dio a esa mujer una segunda oportunidad, un nuevo inicio. De ahí Jesús se presenta como la luz del mundo y es una luz que expone no para humillar, sino para sanar. Y de hecho Jesús no viene a decirnos que todo está bien, Él viene a decirnos te amo tanto que no puedo dejar que sigas igual. Su gracia sana y su gracia transforma. Y el capítulo 9 es hermoso, de hecho es fuerte también. En este capítulo vemos cómo es que Jesús sana a un ciego de nacimiento, un milagro enorme, pero no nos llama más la atención el hecho de que haya sido sanado físicamente, sino de hecho su proceso espiritual. Los fariseos, que eran los que podían ver, eran los que negaban todo y empiezan a interrogarlo, empiezan a, de hecho, humillarlo y él les responde con una fe muy simple y muy humilde, diciendo, yo solo sé que antes era ciego y ahora puedo ver. Y después, cuando los líderes religiosos lo expulsan de la sinagoga, Jesús lo busca y se le revela. Y él le dice, creo, Señor, y lo adora. La frase que luego dice Jesús es una que no podemos ignorar, y es que él dice, he venido para que los ciegos vean y para que los que creen ver queden ciegos. Y terminamos con el capítulo 10, que es como un abrazo al corazón, que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Y me encanta porque no dice que las ovejas son las más inteligentes o que las ovejas entienden todo, pero sí nos dice que las ovejas lo reconocen, lo escuchan y lo siguen. Y lo más poderoso es que Él no solamente guía, sino que Él da su vida por las ovejas. No es un simple asalariado que cuando llegan los lobos huye, sino que Él se queda, Él pelea, Él nos cuida, Él nos protege. Juan 6 al 10, nuestra lectura de esta semana, nos enseña que Jesús no venía buscando multitudes, porque la realidad es que si hubiera estado interesado en eso, su accionar hubiera sido completamente distinto. Jesús venía interesado en corazones rendidos. El camino con Dios se puede sentir muy cuesta arriba, yo lo sé, pero la realidad es que ahí, en lo difícil, es cuando más firme se vuelve nuestra fe. Tenemos que recordar que no estamos siguiendo a Jesús por lo que hace, sino por quién es Él. Y una vez que hemos tenido este encuentro con Jesús, nuestra vida sale transformada. Es lo que estamos viendo una y otra vez aquí en el Evangelio de Juan. Nadie que haya tenido un encuentro con Jesús ha salido igual. Su vida sí o sí cambia. Les mando un súper fuerte abrazo, estoy súper emocionada con este reto y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.